Hola, muy buenas, bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy quiero volver a lanzar la pregunta que vimos hace un tiempo, y es la pregunta que Jesús hacía estando con sus discípulos cuando primero, les preguntaba, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después ellos contestan ya con las respuestas de lo que decía la gente. Y después Jesús les mira y les dice, ¿y vosotros qué decís? Entonces, eso es la pregunta que quiero animarnos a reflexionar hoy. Porque esa pregunta en el texto de hoy, vamos a ver que ya según cómo se contesta esa pregunta, debemos ya escuchar a una persona, a una iglesia o no. Entonces, ya, porque la palabra de Dios nos dice en tantos sitios que vendrán anticristos, que vendrán falsos profetas, que vendrán falsos maestros. Pero, claro, la pregunta lógica es, ¿cómo podemos saber? Porque si no sabes toda de la Biblia, que claro, nadie realmente sabe cada detalle, pero entonces ya me puede pillar, me puede ya distraer, me puede enseñar algo que no es correcto. Entonces, ¿cómo puedo protegerme de eso? Entonces, Juan ahora, en la carta primero de Juan, ya nos contesta esa pregunta. En el contexto, ellos como iglesia, habían tenido ya varios falsos maestros que habían estado ahí y después se iban. Y Juan entonces ya quiere tratar ese tema. Y entonces hoy estamos en 1 de Juan, el capítulo 2, vamos a empezar en el 18. Y es importante recordar que como Juan había empezado esta carta, entonces hablando de lo que él enseñaba basado en lo que había visto, lo que había oído, lo que había experimentado estando con Jesús, ya para diferenciarse entre los falsos maestros, diciendo que mira, lo que estoy enseñando es lo que yo he recibido de primera mano. Entonces, eso es importante, porque claro, ya una persona puede venir hoy y decir, es que mira, realmente lo que pone en la Biblia no es real, debe ser así o así. Pero, ¿quién eres? Si empiezas a hablar así, ¿quién eres? Porque la Biblia también dice que vendrá el anticristo, que es el que se va a intentar parecer como Dios. Y va a intentar ya distraer y engañar a los que están en el mundo en ese entonces. Pero bueno, vamos a leer el texto de hoy. Entonces, pero te quiero animar desde el principio, volver a leer primero de Juan. Entonces ya, desde el principio. Y dice aquí en el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, dice, mira, estamos en la última etapa de la vida. Y lo vemos porque ya ha venido varios anticristos y vendrá el anticristo, que es el enemigo. Entonces después dice, salieron de nosotros, hablando de los anticristos, o sea, los falsos maestros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces es importante recordar que Jesús decía en Mateo que no todos los que dicen Señor, Señor son hijos míos. Bueno, eso viene de Mateo 7. A ver si lo tengo bien. Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, bueno, aunque en esta iglesia, entonces Juan dice, mira, aunque estaban con nosotros, no eran de nosotros. Aunque hablaban ciertas cosas, aunque decían, Señor, Señor. Entonces ya con su salida vemos, ya con seguridad que no eran de nosotros. Y después dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, aquí Juan saca el tema de que nosotros tenemos, si somos hijos de Dios, si ya hemos recibido su perdón, entonces que tenemos el Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, por eso sabemos cuando algo es correcto o no. Entonces ya no tenemos que temer ya el tema de igual me está engañando, porque sabemos. Si hacemos caso al Espíritu Santo en nosotros y estamos caminando con Él, o como dice Juan más adelante, si estamos permaneciendo en Dios, o sea, viviendo en relación, entonces que ya sabremos cuál es verdad y cuál no. Entonces él sigue y dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, dice, mira, ya sabéis la verdad. Y no hay ninguna mentira que ya sale de la verdad. La mentira sale del padre de la mentira. O sea, Satanás, el engañador, no de la verdad. Entonces dice, mira, estoy escribiéndoos porque ya sabéis la verdad. Y después dice, en el 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo tiene también el Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Entonces aquí vamos a ver este tema, lo que dice aquí. Entonces primero vemos que un anticristo es uno que niega al Padre y al Hijo. Y después dice, entonces, si uno niega al Hijo, tampoco tiene el Padre. Pero el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Eso de confesar al Hijo es reconocer quién es y cómo es. Entonces eso es importante, es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, es la segunda persona en la Trinidad, es ya Hijo de Dios. En el capítulo 4, ya llegaremos aquí, ya más adelante, en unas semanas, pero vamos a leer lo que dice en el capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios.
todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Entonces aquí Juan añade el tema de que hay que reconocer y creer que Jesús vino en carne. Porque claro, en ese entonces los gnósticos eran ya presentes, ya empezando a enseñar sus enseñanzas y entrar en las iglesias, pero ellos ya enseñaban que Jesús no vino en carne, era espíritu. Entonces aquí dice Juan, mira, si no reconoce que Jesús vino en carne, entonces ya es anticristo. No debéis creer porque está ahí para engañar. Hoy es un mensaje importante para nosotros porque hay grupos que no reconocen quién es Jesús ni cómo vino. Hay unos que dicen que no vino en carne o al resucitar que no se resucitó en carne físicamente. Era solo espíritu. Pero eso es ya espíritu de anticristo, porque la palabra de Dios enseña otra cosa. Y después, segundo de Juan 1:7, también dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces vemos que tenemos que escuchar a lo que dice acerca de Jesús. Porque claro, realmente Jesús es el centro de nuestra esperanza, de nuestra fe, de nuestro futuro. Es Dios entre nosotros. Es Él que vino y ya vivió una vida perfecta y dio su vida por nosotros y ya derramó su sangre para poder ofrecernos redención, para poder pagar por nuestros pecados y ya poder declararnos libres. Entonces ya resucitó mostrando su victoria y su poder. Entonces es todo para nosotros. Entonces si uno ya habla mal o no reconoce quién es Jesús, entonces ya es anticristo. Habla mentiras. Entonces es muy importante ir a esa base. Entonces, ¿quiénes son los anticristos? Son maestros falsos, falsos profetas, niegan al Padre y al Hijo, niegan la venida de Jesús en carne. Pero es importante el tema de negar al Hijo y al Padre. Hay grupos hoy que dicen que, Dios realmente no consiste de 3 personas. Es simplemente que va cambiando. Es como ya poner una máscara y después quitas una máscara y pones otra. Entonces ya se llama el modalismo. Pero eso va en contra de la Biblia. Eso es negar al Padre y al Hijo. Porque todo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo existen a la vez. Y hay algunos momentos donde lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, el bautismo de Jesús se ve las tres personas y no son 3 dioses, es un Dios en 3 personas. Y no va cambiando, siempre existen. Lo vemos en la creación, entonces habla del plural. Lo vemos en su bautismo, vemos en los detalles de también lo que hace cada uno. Entonces es importante reconocer y confesar ¿ya? Cómo es nuestro Dios. Entonces ahí yo conozco a personas que dicen, pero ¿entiendes eso de la Trinidad? Un Dios en 3 personas. Bueno, es complejo. Entonces, pero yo creo que Dios, como está por encima de nosotros, debe ser más complejo que nosotros.
Y si no puedo entender todo de Dios, yo no tengo problema porque Él es más alto que yo. Pero aquí vemos que tenemos que ya ver lo que dice y lo que cree una persona. Y hoy incluso es más importante porque, claro, nosotros nos ponemos en YouTube para ver vídeos, para ver cortos, para ver tantas cosas, pero tenemos que cuidar. Ya tenemos que tener cuidado de la fuente, de dónde sale el mensaje que estamos escuchando. Porque si es alguien que niega a Jesús o niega al Padre, o niega que Jesús vino en carne o que resucitó en carne, entonces, según lo que Juan dice, Juan, el que había caminado con Jesús, había oído sus enseñanzas, había visto todo lo que hacía de primera mano, entonces él nos dice que esa persona es anticristo, que vive bajo el espíritu de anticristo, o sea, contra de Cristo. Pero claro, nosotros tenemos un problema entonces, porque a veces hay mensajes que igual nos pueden sonar muy bien, pero así funcionan los falsos maestros. Entonces ya ponen una gota de verdad y lo mezclan con mentira. Es curioso porque Satanás, cuando ya tentó a Adán y Eva en el jardín, en el huerto, entonces no intentaban ya tentarles matar ni robar. Él intentaba meter la duda para que lo que ellos saliesen haciendo sería dudar de Dios. Y él usaba una gota de verdad mezclado con mentira. Es lo mismo que intentaba hacer con Jesús. Es lo mismo que hace hoy. Muchas veces entra con una gota de verdad y después ya empieza a meter cosas que queremos oír, donde nosotros tenemos peleas, donde nosotros tenemos debilidades. Pero nosotros tenemos que permanecer en Dios. Y así podemos saber, porque aquí nos dice que tenemos el Espíritu Santo que nos enseña cuando algo no es correcto. Por eso dice en el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. El Espíritu Santo permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Eso no quiere decir que no debes estudiar, no debes escuchar un estudio, que no debes ir a una iglesia para participar en un estudio, un culto. Pero quiere decir que ya con el Espíritu Santo dentro, ya sabrás si algo es verdad o no. Pero claro, tenemos que querer oír ese mensaje, si es verdad o no. Porque a veces nos gusta tanto lo que nos diga una persona. Sabemos que no es 100% correcto, pero es que me gusta. Me está diciendo cosas que me ayuda a justificar lo que hago. Entonces ya no voy a hacer caso a lo que me dice el Espíritu Santo. Voy a hacer caso a lo que me está diciendo este falso maestro. Porque así funcionan ellos. Muchas veces hablan lo que nosotros queremos oír. Porque queremos vivir a nuestra manera, queremos hacer lo que queremos hacer. E intentamos justificar. Pero si nosotros permanecemos en Dios, no hacemos esas tonterías. Y asimismo el Espíritu Santo nos enseñará cuando algo no es correcto. Pero tenemos que plantarnos aquí.
Y no podemos creer una persona simplemente por cómo habla, como hemos leído en Mateo 7, 21 al 23. No todos los que dicen, Señor, Señor, son hijos suyos. Aunque dicen cosas, aunque hablan de las maravillas que han hecho, eso no quiere decir que son conocidos de Dios. Y en Mateo 24 hay otro pasaje que también nos desafía. Entonces dice el Mateo 24, 23. Entonces aquí dice, entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os le he dicho antes. Entonces ya habla de ya los últimos tiempos. Que igual si alguien dice, mira, Cristo ha venido y está en tal sitio. No lo creáis, no lo crees. Porque la palabra dice que cuando viene, todos sabrán. No va a ser algo secreto. Y encima, aunque alguien haga ya señales grandes, entonces hay que tener cuidado. El anticristo vendrá y hará cosas impresionantes, y como dice allí, entonces ya de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, no podemos depender solo de los ojos y los oídos. Tenemos que permanecer aquí en la palabra de Dios y comparar todo lo que se dice con lo que dice en la palabra de Dios y depender del Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces ahí es donde nosotros volvemos a la pregunta de Jesús. ¿Quién dices? ¿Quién decís que soy yo? Entonces, si uno que enseña o si tú mismo o misma no dices que Jesús es el Hijo de Dios, parte de la Trinidad, bueno, la segunda persona de la Trinidad, el que vino aquí en carne, para morir y después resucitar en carne, entonces ya no estás siguiendo la verdad. Porque eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseñan los testigos como Juan, que estaban ahí para verlo. Entonces es importante reconocer quién es Jesús. Entonces ya tenemos que volver a su palabra. Si tú hoy tienes una pregunta, si tienes una duda, si dices, bueno, es que yo he estado en una iglesia y que no creen que Jesús es Dios, o ellos creen que Dios es, bueno, tiene como 3 roles y va quitando y poniendo otra máscara, otra responsabilidad, o que creen que Jesús vino solo en espíritu o la resurrección solo era de su espíritu. Si tienes dudas en esas áreas, por favor, contacta con nosotros. Sale el correo electrónico o el teléfono para enviar un WhatsApp. Entonces, os animo a contactar con nosotros. Y quiero volver al principio de esta carta para recordar, repasar un tema que Juan dijo desde el principio. En el capítulo 1, versículo 4, después de explicar que él, todo lo que enseña, todo lo que habla, todo lo que presenta, había visto o experimentado o oído de primera mano. Entonces dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces parte de eso
es en este tema de no dejar la mentira entrar en tus creencias. Nosotros tenemos un Dios con nosotros, un Dios que bajó, que vino aquí y dio su vida, murió en la cruz para nosotros, derramó su sangre, resucitó para después poder ofrecernos su perdón, su amor y su salvación. Entonces, como dice aquí, su promesa es la vida eterna. Entonces, eso decía. Entonces, ya en el versículo 25. Entonces, habrán otras voces, habrán sectas, habrán otros grupos que vendrán y dirán otras cosas sobre Jesús, pero es importante ver lo que dice la palabra de Dios sobre Él. Porque Él es nuestro Salvador. Él vino aquí en carne. Él siendo Dios, bajó, dejó su presencia allí en la gloria para venir aquí y ya poner la carne, hacerse carne, para poder morir en nuestro lugar, resucitar, mostrando su victoria y su poder y su autoridad. Y hoy nos ofrece su perdón. Por eso, como hemos leído, entonces en el primer capítulo del versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es fiel y es justo porque Él ya pagó. Entonces el enemigo quiere que nosotros quitemos los ojos de la verdad que tenemos un Dios que nos ofrece salvación, aunque somos pecadores. Entonces, volviendo a Romanos 5:8, que para nosotros es un versículo clave, entonces ya es un versículo que queremos que todo el mundo tenga aquí en la cabeza, pero vemos ahí que Dios muestra su amor para con nosotros. En que nosotros, siendo aún pecadores, en ese momento, Cristo murió por mí y por ti. No porque lo merecemos, no porque ya podemos llegar a algo muy importante, pero por su amor. Mostró su gracia y su misericordia y su amor incondicional. Entonces hoy quiero que entiendas que tú vales mucho para Dios. Aunque este mundo te diga otra cosa, Dios, el Dios de la creación, te ama a ti. Y Jesús, siendo Dios, dio todo por ti y por mí. Entonces te animo contestar a su pregunta sobre quién es. Y espero que veas que Él es el camino, la vida y la verdad. Entonces, Él es la única manera para llegar al Padre. Y Él nos invita a venir. ¿Cuál será tu respuesta? Si tú tienes cualquier necesidad, por favor, avísanos. Estamos orando por ti, por la gente que vea este vídeo. Porque todos nosotros necesitamos a Dios. Y Él es fiel. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto.